Iniciamos entonces con trabajo y energía. Bien, a ver, hablemos un poco de este tema. Nosotros cuando queremos hacer nuestras actividades normales, tenemos que acumular algo. ¿Qué acumulamos nosotros para hacer nuestras actividades a lo largo de la semana? A ver. Energía. Energía, ¿no es cierto? Cuando acumulamos energía, obviamente vamos a poder realizar todas nuestras actividades. ¿Y por medio de qué acumulamos esa energía? ¿Mm? ¿Qué les da energía a ustedes? La comida. Exactamente, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra fuente de energía, que es el alimento. Sin el alimento, nosotros no podemos acumular energía, por ende, no vamos a poder producir nuestros movimientos, nuestras actividades que nosotros llevamos a cabo a lo largo de la semana. Es muy parecido a la cual nosotros vamos a analizar ahora, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la energía entonces? Que es una acumulación, que esa acumulación la vamos a tener que desgastar, ¿sí? La vamos a tener que usar, y cuando lo usemos vamos a producir movimiento, por lo cual ese movimiento lo vamos a llamar en física como trabajo, ¿sí? Seguimos estudiando el movimiento, solo que ahora tenemos otro tema, otra variable de la cual tenemos que analizar. Bien, ¿cómo se define principalmente el trabajo? ¿Sí? ¿Cómo se define principalmente el trabajo? El trabajo tiene su definición, vamos a llamar trabajo como W, algunos le llaman L, ¿sí? Eso ya depende de cómo uno lo quiera expresar. El trabajo entonces es igual a ¿qué? A la fuerza, ¿sí? Por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que tienen estos dos vectores. Esa es la definición de trabajo. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿En qué se medirá el trabajo? A ver, tenemos la fuerza que se mide en Newton, el desplazamiento que se mide en metros. Newton por metros, ¿a qué sería igual entonces? A Joule, ¿sí? ¿Cómo vamos a expresar el Joule? Por una J. Entonces, Newton por metro es Joule. Esa es la unidad del trabajo, tanto del trabajo como de la energía. Hablando en el sistema internacional. ¿Sí? En el sistema sexagesimal vamos a trabajar el trabajo como ergios. ¿Sí? Ergios. Y con esos dos sería lo suficiente para poder tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la energía también? Acabamos de hablar del trabajo. La energía es, ¿sí?, la capacidad de producir trabajo. Esa es la definición física de energía. Es la capacidad de producir trabajo. ¿Por qué? Porque la energía es una acumulación. Si nosotros acumulamos energía, vamos a poder mover o movernos, ¿sí? Ese movimiento ahora lo llamamos trabajo, que es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, vamos a decir que yo tengo acá una masa, a esa masa le voy a aplicar una fuerza, supónganse que es en sentido positivo del eje de las X. Para adelante, que tenemos la masa nuevamente, la estamos trasladando, que tenemos un desplazamiento que se mueve también para la derecha. ¿Qué estamos haciendo entonces?
aplicamos una fuerza, estamos trasladando la masa, estamos haciendo un trabajo. Bien, pero ahora viene la parte del ángulo. ¿Sí? ¿Qué querrá decir ese ángulo? Coseno del ángulo. El ángulo que decimos acá en el coseno es el ángulo que me forma entre quién, entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? El ángulo que tengo acá en la definición del trabajo es el ángulo que me forma entre la fuerza y el vector desplazamiento. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a volver a escribir acá la situación. Masa, fuerza, ¿sí? La fuerza es constante, la estamos trasladando, ¿no es cierto?, con la misma fuerza. Tenemos ahí un desplazamiento. Bien, si estamos trasladando la masa para la derecha, estamos diciendo que el desplazamiento también tiene ese sentido. La fuerza también tiene ese sentido. Ahora, como el desplazamiento y la fuerza son vectores, ¿qué necesita un vector? Un módulo, una dirección y un sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a trasladar esos vectores en un sistema de referencia, ¿estamos? Y voy a decir, ¿el desplazamiento para dónde va? ¿Cómo es el vector desplazamiento? Para la derecha, ¿no es cierto? De acá para acá. Ese es el vector desplazamiento. Seguidamente, ¿para dónde va la fuerza también? Para el sentido positivo del eje de las X. Yo voy a considerar esto. Ahí. Entonces mi fuerza también va en el mismo sentido y tiene la misma dirección. Cuando yo tenga dos vectores en el mismo sentido y en la misma dirección, ¿cuál sería el ángulo que me estarían formando la fuerza y el desplazamiento? 0. Recto. 0 grados. ¿Sí? ¿Ustedes vieron el semicírculo? ¿Dónde está el 0? 0 grados. Acá tienen un puntito. Y en el semicírculo, la mitad, ¿cuánto es? 90. ¿90 qué? 90 grados. ¿Dónde está el ángulo 0 entonces? ¿Dónde está el ángulo 0? Toda la parte derecha. ¿Sí? Acá está el 0 grados. De acá en la raya horizontal del 0 para la derecha, yo tengo el 0 grados. Mi vector desplazamiento está acá, en la horizontal. Mi vector fuerza está también acá. ¿Vamos? Entonces, los dos están en la misma raya, los dos están en el ángulo 0. No hay una abertura entre una y la otra. ¿Sí? No hay una abertura entre el desplazamiento y la fuerza. El ángulo entonces que me está formando entre el desplazamiento y la fuerza es de 0 grados. ¿Qué es lo que voy a decir entonces? Si yo quiero calcular el trabajo de esta fuerza, voy a decir esto. El trabajo de esa fuerza va a ser ¿qué? La definición de trabajo, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que me están formando. ¿Y cuál es el ángulo que me estaría formando el desplazamiento y la fuerza en estos casos? De 0 grados. ¿Sí? El ángulo vale 0 grados. ¿Cuánto es el coseno de 0 entonces? Acá me quedaría coseno de 0, ¿verdad? ¿Cuánto es el coseno de 0? ¿1? Coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces, el coseno de 0 es 1, por lo tanto, multiplicar la fuerza por el desplazamiento por 1 sigue siendo el mismo valor, no cambia en nada, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir entonces? Que podríamos tener un trabajo máximo, ¿sí? Un trabajo máximo, o también le llamamos trabajo motor, ¿sí? Es un trabajo positivo, mayor que 0. Si yo tengo un valor positivo multiplicado por otro valor positivo, más por más, sigue siendo positivo. Bien, pero sobre la masa también hay fuerzas, ¿no es cierto?, que están actuando. No solamente la fuerza que yo le estoy dando acá, que es externa. ¿Qué otra fuerza está actuando? De la clase pasada.
¿qué otra fuerza está actuando sobre la masa? Vamos a suponer que la masa está apoyada, no está flotando, obviamente, ¿no? El peso. El peso, ¿sí? El peso siempre está y apunta para abajo. La normal, obviamente, por la superficie de apoyo, yo tengo un vector normal para arriba. Ahí. Tengo el peso para abajo, tengo la normal para arriba. ¿Qué es lo que voy a decir entonces ahora? Yo voy a querer calcular el trabajo del peso. ¿Qué digo entonces? El peso, el módulo del peso, por el desplazamiento, por el coseno, ¿de qué ángulo sería? A ver, el desplazamiento sigue yendo para el sentido positivo del eje de las X. ¿El peso para dónde va? Para acá abajo, ¿o no? Ahí dibujo el vector peso. ¿Cuál sería el ángulo que me estaría formando entre el desplazamiento y el peso? ¿Cuál sería el ángulo? 90. 90 sería si yo hago desde 0 hasta acá. Acá está el ángulo de 90 grados, ¿o no? ¿Qué pasa con esto? Continúa, ¿no es cierto? Continúa. Sí. Tenemos 180 acá. ¿Y tenemos cuánto entonces acá en el tercer cuadrante? 270. Entonces acá sería el coseno de 270 grados. ¿Cuánto es el coseno de 270 grados? Cero. 0, ¿sí? Coseno de 0, perdón, esto vale 0. 0 por un número, o sea que el trabajo del peso es 0 joules. ¿Hace trabajo el peso en este caso? No, ¿no es cierto? Son vectores perpendiculares. Cuando yo tenga vectores perpendiculares, ¿sí? O sea, tengo un vector que es perpendicular a otro, el coseno va a valer 0. ¿Sí? No importa si... Acá podrían haber tomado 90 grados, también, entre comillas, ojo, pero el valor correcto es 270, ¿sí? La cuestión es que si ustedes tienen vectores perpendiculares, el coseno va a ser 0. Por ende, ese valor o esa fuerza no va a poder hacer trabajo. O esa fuerza no va a hacer trabajo. ¿Sí? Por ende, también, ¿qué me quedaría entonces? El trabajo de la normal es la normal por el desplazamiento por el coseno de qué ángulo. ¿Para dónde está la normal ahora? Está ahí arriba. No, Exactamente, ¿sí? Está apuntando hacia arriba. Este es mi sistema de referencia. Estoy diciendo que la normal va para arriba. Del 0 grados a este punto tengo 90 grados. O sea que el ángulo que me estaría formando entre la normal va para arriba, el desplazamiento va para acá. ¿Sí o no? Hay un ángulo de 90 grados. Coseno de 90 también vale 0. Por lo tanto, el trabajo de la normal también es 0 joules. Ahora, ¿qué pasa si la superficie tiene rozamiento? ¿Qué pasaría si la superficie tiene rozamiento? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una fuerza de roce. ¿Sí? Si la superficie tiene un coeficiente mu, quiere decir entonces que hay una fuerza de roce que se está oponiendo al movimiento, ¿no es cierto? Al deslizamiento también podríamos decir. Bien, ¿cómo sería el trabajo de la fuerza de roce entonces? ¿Qué digo? Trabajo de la fuerza de roce es igual a ¿qué? A la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno de qué ángulo? 180. 180, ¿sí? La fuerza de roce está apuntando en el sentido negativo del eje de las X, está en los 180 grados, ¿sí? Para allá tengo el desplazamiento, para acá tengo la fuerza de roce, hay un ángulo llano de 180 grados. Entonces, ¿qué digo acá? Coseno de 180. ¿A qué es igual el coseno de 180? A -1. Menos 1, ¿sí? Por lo tanto, este trabajo
¿sí? El trabajo de la fuerza de roce es ¿cómo? Negativo, ¿sí? A ese trabajo negativo lo vamos a llamar trabajo resistente o resistivo. ¿Mm? Anteriormente teníamos trabajos nulos, ¿sí? Es un trabajo nulo. Este es un trabajo resistivo. El otro era un trabajo motor, o positivo o máximo. ¿Mm? Bien. ¿Quedó claro esta parte? Sí. Sí. Bien. Vamos a hablar o volver a hablar de nuevo de la energía. Vamos de una a otra porque van de la mano, ¿sí? El trabajo y la energía van de la mano. Vamos a hablar ahora un poco de la energía. Imagínense esta situación. Tienen ahí una especie de rampa. ¿Mm? Acá tienen un cuerpo. Ese cuerpo tiene una velocidad inicial que supónganse que es 0. ¿Estamos? Pero ese cuerpo tiene una altura. Ese cuerpo tiene una altura. El cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a decir que el cuerpo me va a empezar a caer, ¿sí? En un punto va a estar acá y en otro punto va a estar acá. Cuando hablamos de la energía, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la superficie en la cual estamos teniendo en cuenta el ejercicio o el esquema. ¿Por qué? Porque si la superficie no tiene rozamiento, vamos a decir que el trabajo o la energía mecánica al inicio, ¿sí? Es igual a la energía mecánica al final. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Que la energía se está conservando. ¿Sí? En otras palabras, estamos hablando de la conservación de la energía. ¿Mm? ¿Qué es lo que se está conservando? La energía. ¿Sí? La energía no se está perdiendo. La energía al inicio es igual en este punto, es igual en este punto. ¿Sí? Es igual acá, es igual acá. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la fuerza de roce, ¿sí? Vamos a decir que es la única que me puede estar haciendo perder energía. La fuerza de roce es una fuerza que me estaría haciendo perder energía. La cuestión es que cuando llegue abajo no va a tener la misma energía al final. ¿Qué otra fuerza podría modificar la conservación de la energía? ¿Qué otra fuerza podría considerar que me pueda modificar la energía mecánica que en teoría se está conservando, pero si yo le agrego otra fuerza, pueda modificar esa conservación? Alguna fuerza externa, la normal, ¿sí? Y la tensión. A esas fuerzas las vamos a conocer como fuerzas no conservativas. ¿Sí? A esas fuerzas que me van a modificar la energía al inicio y al final, las vamos a llamar fuerzas no conservativas. Porque una me puede hacer perder, la otra me puede aumentar la energía. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la normal y la tensión. Fíjense en esta situación. Acá tenemos la velocidad, vamos a mover un poquito más para acá, velocidad inicial 0. Acá el cuerpo está apoyado. ¿Qué tenemos entonces? La normal, ¿sí? ¿Será que la normal está haciendo trabajo? Si el desplazamiento es así. ¿Será que la normal estaría haciendo trabajo? Acá en esta situación, la normal me quedaría apuntada perpendicular siempre a la superficie de apoyo. ¿Sí? El desplazamiento ahora tiene esta dirección. ¿Qué es lo que va a pasar con la normal a lo largo de la trayectoria? Si estoy diciendo que se está cumpliendo la conservación de la energía. ¿Va a hacer trabajo o no va a hacer trabajo? ¿Me va a quitar, me va a aumentar o no va a hacer nada?
Lo que hace es que lo No multiplica, va a ser. ¿no? No va a hacer trabajo, ¿sí? Porque la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo y el cuerpo se mueve por una superficie en la cual podríamos decir que sería su eje X y la normal siempre va a ser su eje Y. ¿Se entiende? La normal siempre va a ser su eje Y, el desplazamiento va a ser su eje X. Entonces, acá por más que esté actuando la normal no está haciendo trabajo, ¿sí? La normal no está haciendo trabajo. El trabajo de la normal siempre va a valer 0 joule. Justamente por lo que estamos diciendo acá. Hay un ángulo de 90 grados en cada punto de la trayectoria. Entonces, si la normal no hace trabajo, la única fuerza que está haciendo trabajo, ¿quién sería? ¿Mm? ¿Quién sería la única fuerza que estaría haciendo trabajo? ¿O quién ¿El es? peso? El peso. ¿Sí? El peso en toda la trayectoria, ¿sí?, hace trabajo. Al peso le podríamos considerar como una fuerza conservativa, ¿sí? El peso es una fuerza conservativa. Nosotros por ahora vamos a analizar solamente como fuerza conservativa al peso. El peso es una fuerza conservativa. O sea, la única fuerza que está actuando acá y que está haciendo trabajo es el peso. Como la única fuerza que está actuando acá en este caso, que es el peso, por lo tanto me queda que la energía se está conservando. ¿Sí? Porque es la única fuerza que está actuando. Bien, entonces ¿qué tenemos? Fuerzas no conservativas y tenemos únicamente una fuerza conservativa, ¿sí?, que es la que va a permitir que la energía se conserve. La energía mecánica, ¿cómo se define? ¿Cómo se definiría la energía mecánica? La energía mecánica generalmente es la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? Esa es la definición de energía mecánica. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá al inicio? Tengo una energía cinética inicial más una energía potencial inicial. Al final, ¿qué voy a decir? La energía mecánica al final es igual a ¿qué? A la energía cinética al final más la energía potencial al final. ¿Cómo se define ahora la energía cinética y la energía potencial? Ahora apareció lo que es cinético y lo que es potencial. La energía cinética se define como cómo se acumula energía por energía cinética. ¿Cómo se acumula energía por esta energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que la energía cinética acumula energía por medio de la velocidad. Cuando un cuerpo tenga velocidad, tiene energía cinética. Está acumulando energía cinética. Cuando yo tenga energía potencial es porque el cuerpo está adquiriendo una cierta altura. Está adquiriendo una cierta altura. Entonces, en la energía potencial va a acumular energía por medio de la altura. ¿Sí? Va a depender más que nada de la altura. ¿A qué es igual la energía potencial? Masa por gravedad por altura. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta esto entonces, la energía mecánica al inicio, si yo tengo velocidad 0, ¿quién se va entonces? ¿La cinética o la potencial? La cinética. La cinética. O sea que la energía mecánica al inicio es totalmente ¿qué? Energía potencial, porque la energía potencial depende de la altura. ¿Sí? O sea que al inicio me queda como energía mecánica inicial a la energía potencial inicial. Y al final, ¿quién se iría? Yo voy a decir que abajo voy a poner un nivel 0, por lo tanto no tengo altura. ¿Quién se va entonces? La energía potencial. ¿Estamos? ¿Qué me quedaría entonces la energía mecánica al final? La energía mecánica al final me quedaría solamente energía cinética final. Y fíjense, arriba tengo energía potencial y abajo tengo energía cinética final.
¿Qué es lo que está pasando con la energía? La energía mecánica se está conservando. Pero ¿qué pasa con las energías potenciales y finales y cinéticas? ¿Mm? Se están transformando. ¿Sí? La energía se está transformando. Se está transformando ¿de qué? De energía totalmente potencial a una energía totalmente cinética. Entonces ahora viene el teorema, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que tener en cuenta de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Sí? La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Se está transformando de potencial a cinética. Bien, ¿quedó clara esta parte? Entonces, la única fuerza conservativa es el peso. Eso tiene que quedar claro. ¿Mm? Las fuerzas de roce, la fuerza externa, la normal y la tensión son fuerzas no conservativas, que me pueden hacer aumentar o me pueden hacer perder energía a lo largo de la trayectoria. ¿Mm? Cuando estamos diciendo entonces que la conservación de energía es igual al inicio y al final, estamos diciendo que la energía mecánica es igual en todos los puntos de la trayectoria, ¿no? No es solamente acá y acá, es en todos los puntos de la trayectoria. Acá, 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 donde sea. Siempre y cuando el ejercicio le diga que no hay ninguna fuerza externa o una fuerza de roce o algo que me esté modificando la energía. Bien. Creo que quedó claro entonces. Vamos ahora a analizar un poco la relación que tenemos una con la otra, el trabajo con la energía. Justamente tenemos un teorema del trabajo y la energía. Vamos a suponer que yo tengo acá una masa y a esa masa le voy a aplicar una fuerza, otra fuerza, otra fuerza. Acá tengo una fuerza 1. Profe, ¿Sí? sí, una duda sobre lo último. O sea que si la única fuerza es el peso, a ver si entendí bien, Sí. es la misma fuerza en cualquier punto de todo el desplazamiento. El peso es la única que hace trabajo. ¿Sí? Claro. Eso es lo que te quiero decir. ¿Mm? Que el trabajo, el peso es una fuerza conservativa. O sea, el peso hace trabajo en toda la trayectoria si en caso te dice que no hay rozamiento, ni no hay ninguna fuerza externa o fuerza de roce que esté actuando. ¿Vamos? Eso es lo único que quiero aclarar. Claro, pero lo que habías dicho de que en cada punto va a ser lo mismo es esto, ¿no? El peso, que no, que es conservativa. Claro, el peso pues, siempre va para abajo. ¿Sí? El peso siempre va para abajo. Es el mismo valor. ¿Mm? A lo que me refiero acá es que el trabajo del peso, o sea, la fuerza que hace trabajo es el peso. Es la única fuerza que está haciendo trabajo acá. Cuando yo digo que la conservación, o sea, tengo conservación de energía. ¿Se entiende? Listo, sí, sí, gracias. Dale. Bien, hablemos entonces del teorema del trabajo y la energía entonces. Yo tengo una masa que tengo muchas fuerzas, ¿sí?, que están actuando sobre la masa. ¿Qué puedo sacar de todas las fuerzas que están actuando sobre la masa? ¿Una qué? Una suma. Una sumatoria de fuerzas. ¿Y eso a qué es igual? ¿Cómo lo habíamos mencionado la vez pasada? Yo puedo decir sumatoria de fuerzas o puedo decir qué. ¿Cuál es la fuerza que reemplaza a todas las anteriores y produce el mismo efecto? ¿Cómo es? Fuerza resultante. ¿Sí? O sea que yo de todas estas fuerzas puedo tomar una sola que se llama fuerza resultante. ¿Sí? Recuerden, la fuerza resultante me genera una aceleración, por ende estoy en la segunda ley de Newton. Eso sería en la clase pasada de lo que es dinámica. ¿Mm? Pero cuando yo hablo del teorema del trabajo y la energía, puedo decir esto, que el trabajo de la fuerza resultante
o sea, el trabajo de la sumatoria de todas las fuerzas, es igual a ¿qué? A la fuerza resultante por el desplazamiento. ¿Sí? O sea, ¿qué tendría que hacer yo? Por el coseno, bueno, del ángulo. ¿Qué tendría que hacer yo? Sacar primero la fuerza resultante, ¿no es cierto? Eso ya lo saben hacer. Empiezo a descomponer una con la otra y saco una fuerza resultante. Pero también, ¿a qué sería igual el trabajo de la fuerza resultante? ¿Sí? ¿A qué sería igual el trabajo de la fuerza resultante? Tomando en cuenta ahora la relación de trabajo y energía. El trabajo de la fuerza resultante es igual a ¿qué? A la variación de la energía cinética. El trabajo de la fuerza resultante es igual a ¿quién? A la variación de la energía cinética. ¿Qué significa la palabra variación? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué significa el delta que ven acá delante de la energía cinética? ¿Sí? Esta es una letra griega, ¿no? ¿Diferencia? Diferencia, ¿sí? O sea que el trabajo de la fuerza resultante es igual a ¿qué? A la energía cinética final menos energía cinética inicial. Como ustedes lo quieran expresar, es lo mismo. Solo que acá decimos el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de la energía cinética. Y acá el trabajo de la fuerza resultante es la diferencia entre la cinética final menos la inicial. Es lo mismo. Ese sería entonces el teorema del trabajo y la energía. Trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de la energía cinética. Cuando yo tengo un sistema conservativo, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema conservativo, o sea que no hay ninguna fuerza externa que esté haciendo trabajo, excepto el peso, puedo decir esto. Puedo decir que la variación de la energía mecánica, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la variación, ¿sí? De la energía potencial más la variación de la energía cinética. Esta es otra manera de expresar lo que estoy diciendo acá. ¿Sí? Esta es otra manera de expresar lo que estoy diciendo acá. ¿Acá qué podría decir yo? Acá podría decir que la energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final. Esa es otra manera de expresar la conservación de energía. La energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final. Pero también podemos expresarla de esta manera. Como variación de energía mecánica es igual a ¿qué? A la variación de energía potencial más la variación de energía cinética. Esa es otra manera de expresarlo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el sistema está actuando algunas de estas fuerzas no conservativas? ¿Sí? Si en el sistema están actuando estas fuerzas no conservativas, ¿qué puedo decir? Ahora las fuerzas no conservativas están haciendo trabajo. Me están haciendo quitar energía o me están haciendo aumentar energía al sistema. ¿Sí? Me están haciendo perder energía o me están haciendo aumentar energía. Eso es lo que hacen estas fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que puedo enunciar? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Sí? El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Esa sería la otra manera esto sería la manera correcta, ¿no es cierto?, de tomar en cuenta las fuerzas no conservativas con la variación de la energía mecánica. Esta es muy importante que la tengan en cuenta. A esto también lo podemos expresar de esta manera, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema conservativo, puedo decir que la variación de la energía mecánica es igual a 0. ¿Sí? Esa es otra manera de expresar la conservación de la energía. Tengo esto, e igualar las dos energías mecánicas. Dependerá del ejercicio cuál de todas uso. ¿Sí? Porque hay unas que les va a complicar, otras que les va a facilitar. De eso ya dependerá de lo que le esté pidiendo el ejercicio.
Bien, sigamos. ¿Qué es lo que me faltaría entonces? Me falta solamente una. ¿Qué es lo que puedo decir del trabajo de la fuerza gravitatoria? ¿Sí? ¿Quién es la fuerza gravitatoria? ¿Quién es la fuerza gravitatoria? ¿El trabajo de quién? El trabajo del peso. ¿Sí? El trabajo del peso o de la fuerza gravitatoria tiene su propio enunciado o su propia fórmula. ¿Sí? ¿Qué puedo decir entonces? El trabajo de la fuerza gravitatoria es igual a ¿qué? A menos la variación de la energía potencial. ¿Mm? Entonces, ¿cuántas fórmulas tenemos? Tenemos esto, 3, ¿sí? De acá podemos decir una sola nada más. Acá tenemos otra, importante. ¿Mm? También podríamos considerar como fórmula esta igualdad de energías mecánicas. Tenemos, ¿qué más? La energía cinética, ¿a qué es igual la energía potencial? Y la definición general de trabajo. ¿Sí? La definición general de trabajo. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Vamos a hablar ahora de la potencia. Vamos a hablar de la potencia. La potencia, ¿sí? Es la rapidez con la cual se hace trabajo. ¿Sí? Trabajo. ¿Cómo definimos entonces a la potencia? La potencia es igual a ¿qué? Al trabajo en función de ¿quién? Del delta T. El trabajo dividido, bueno, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Yo le llamo tiempo. Dividido la variación de tiempo. ¿Qué unidad se mide el trabajo? El trabajo se mide en joule, el tiempo se mide en segundos. ¿A qué será igual joule sobre segundo? Watt. ¿Vamos? Entonces, ¿en qué se mide la potencia? En watt. ¿A qué es igual la potencia? Al trabajo sobre el tiempo. ¿Sí? También podemos encontrar a la potencia como fuerza por velocidad. Siempre y cuando esta velocidad sea constante. ¿Sí? Entonces podemos definir a la potencia como fuerza por velocidad, o potencia es igual a ¿qué? A trabajo sobre tiempo. Y creo que con estos puntos, con estos temas, ¿sí? Empezamos a relacionar una con la otra, cerramos la parte de teoría. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Profe, ¿puedes poner la última diapositiva un ratito, porfa? Ahí, bien. Entonces, la potencia es la rapidez con la que se hace el trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo que una máquina me haga el trabajo en 1 hora, a que venga otra máquina, o sea, a que la misma máquina me haga el trabajo en 2 horas. ¿Sí? Eso también se tiene en cuenta a la hora de usar, ¿no es cierto?, las máquinas, ¿no? O de la vida útil de algún artefacto que requiera más que nada energía eléctrica. La energía que nosotros recibimos en casa es energía eléctrica. Cuando nosotros enchufamos el enchufe, ¿no es cierto?, de algún aparato, estamos transformando la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sí? Recuerden, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bien. ¿Vamos con los ejercicios? A ver. Acá tenemos más o menos unos cuantos. ¿Qué nos dice, a ver, este punto? ¿En cuál de las siguientes situaciones se desarrolló una menor potencia al efectuar trabajo? ¿Sí? Estamos hablando de potencia, nos está pidiendo la potencia. ¿En cuál de las siguientes situaciones se desarrolló una menor potencia al efectuar el trabajo?
A ver, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Obviamente, vamos a tener que calcular primero la potencia del primero, la potencia del segundo, la potencia del tercero y la potencia del cuarto. ¿Sí? En base a eso, según los resultados que nos dé, vamos a poder responder. Acá nos está diciendo obviamente que la respuesta es la 1, pero vamos a ver cómo llegamos a eso. ¿Qué nos dice entonces? Empujar una caja de 10 kilogramos con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, una distancia de 10 metros en 10 segundos. Vamos a poner todos esos datos. ¿Qué tengo entonces? Una masa que se le está aplicando una fuerza, una distancia de 10 metros, o sea que tenemos un desplazamiento. ¿Qué más? En 10 segundos. ¿Sí? Tenemos un delta t también. 10 segundos. Bien. Eso sería... Ahí nos está dando la aceleración. La aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. Bueno, ¿cómo hago para calcular la potencia? La potencia, ¿qué es igual? ¿Qué acabamos de decir? Trabajo sobre tiempo, ¿no es cierto? Trabajo sobre tiempo. O también potencia es igual a ¿qué? A fuerza por velocidad. ¿Cuál de las dos podríamos usar acá? ¿La 1 o la 2? A ver, ¿qué opinan? La 1. La 1, ¿sí? Porque recuerden que esta velocidad tiene que ser como constante. Constante. ¿Sí? ¿Y acá qué tenemos? Ahí tenemos aceleración. ¿La velocidad es constante? No, ¿no es cierto? No. Entonces, voy a tener que usar la 1. ¿Pero qué me pide la 1? Trabajo y el tiempo. ¿Tengo calculado el trabajo? ¿Sé cuánto trabajo está haciendo la fuerza? No. No, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Primero voy a calcular el trabajo. ¿Qué digo entonces? El trabajo de la fuerza que está haciendo va a ser igual a ¿qué? A la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. A ver, ¿qué tengo de acá? ¿Tengo el desplazamiento? Tengo el desplazamiento. ¿El ángulo? ¿Qué ángulo me estaría formando? 0. 0 grados, ¿sí? O sea que el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. Me queda solamente fuerza por desplazamiento, pero no tengo la fuerza. Entonces, ¿a quién recurro para calcular la fuerza? ¿A quién recurro para calcular la fuerza? Si me están dando ¿Al peso? si me están dando la aceleración, me están dando la masa, ¿qué tema estamos? ¿Qué ley de Newton estamos? La 2. La segunda ley, ¿sí? Estos ejercicios siempre le van a mezclar los temas. Así que si no encuentran por un lado alguna variable, van a tener que buscar esa variable por otras ecuaciones de otros temas. ¿Se entiende? Entonces acá es un caso. Acá necesito la fuerza para calcular el trabajo, porque acá me está pidiendo la potencia por la cual yo necesito el trabajo. Entonces, ¿qué voy a decir? Por la segunda ley de Newton, la única fuerza que está actuando, ¿quién es? Fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Tengo la masa, ¿cuántos son? 10 kilogramos por 1 metro por segundo. Eso me da una fuerza de 10 newton. Entonces, ¿qué tengo acá? 10 newton por el desplazamiento, ¿cuánto es? Distancia de 10 metros también. Esto vale 1. Bueno, me queda solamente el trabajo de la fuerza, que es igual a 100 newton, ¿sí? ¿Tengo el tiempo de dato? Tengo el tiempo de dato. Por lo tanto, la potencia, que es igual a 100 joule, ¿sí? Newton por metro. No, acá estoy poniendo mal. Es joule. Dividido el tiempo, que son ¿cuánto? 10 segundos. Joule sobre segundo, eso me va a dar un valor de watt, ¿no es cierto?
¿Cuánto es la potencia entonces? 10 watts. ¿Mm? La potencia entonces es de 10 watts. Eso sería el inciso 1. Eso sería la potencia del inciso 1. Ahora tendríamos que verificar con la parte B. Tengo la misma masa, tengo la misma aceleración, o sea que tengo la misma fuerza, una distancia de 10 metros, pero ahora tengo un tiempo de 5 segundos, ¿sí? O sea que voy a tener el mismo trabajo, pero ahora con otro tiempo. O sea que mi potencia 2 es igual a ¿qué? A 100 joules sobre 5 segundos. ¿A qué es igual eso? A ver. A 20, ¿no es cierto? 20 watts. Y vamos viendo que el segundo inciso tenemos una potencia más grande. El tercero, empujar la caja 10 kilogramos con una aceleración ahora de 3. Por lo tanto, si cambia la aceleración, cambia la fuerza. Voy a tener otra fuerza ahora. Masa por aceleración. Tengo 10 por 3. Tengo entonces 30 newton. Por ende, va a cambiar el trabajo. ¿El trabajo a qué va a ser igual entonces? A 30 por distancia de 10 metros. 30 por 10, eso va a ser igual a 300 joules. ¿En qué tiempo lo está haciendo? En 10. Entonces tengo una potencia 3 de 300 sobre 10. Me da una potencia de 30 watts. Vamos viendo que la tercera tampoco es. Entonces por ende la última tampoco es. ¿Sí? Tengo la misma fuerza, tengo el mismo trabajo, pero ahora otro tiempo. ¿Sí? Potencia 4 sería el mismo trabajo, 300 joules, dividido ahora 5. ¿Cuánto da eso? 60, ¿no? 60 watts. Entonces, calculando uno por uno, llegamos a la conclusión de que el objetivo era, o el ejercicio, o el resultado era la parte A. ¿Mm? ¿Queda clara esta parte, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos con otro punto. A este no lo hagan, ¿sí? Esto yo lo voy a hacer después y se los paso por resuelto ya en foto, ¿dale? Vamos con este. A ver, ahí está. ¿Qué tenemos entonces? Un esquiador de 66,12 kilogramos, inicialmente en reposo, ¿sí?, a una altura de 43,5 metros sobre la ladera de un cerro, comienza a descender impulsándose con los bastones durante todo el descenso. Considere que el rozamiento con el aire y de los esquíes con la nieve puede despreciarse. Si llega a la base de la colina con una velocidad final de 34,8 metros por segundo, el trabajo realizado en todo el trayecto por la fuerza de los bastones fue aproximadamente de... Escuchen bien lo que dice acá, ¿no? O lean bien lo que dice ahí. El trabajo realizado en todo el trayecto por la fuerza de los bastones fue aproximadamente de... ¿Qué situación estamos? ¿Qué es lo que tendría que aplicar yo para calcular el trabajo realizado por las fuerzas de los bastones? ¿Qué tendría que decir? Que es una fuerza no conservativa. Bien, ¿sí? O sea que los bastones están o no están haciendo trabajo. Obviamente que sí, están haciendo trabajo. ¿Estamos? Solo que no nos están pidiendo exclusivamente la fuerza. Nos están pidiendo el trabajo de los bastones, ¿sí? El trabajo de la fuerza de los bastones. Nosotros tenemos una fórmula para eso. ¿Cómo dice? ¿Cómo es? El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a ¿quién? A la variación de la energía mecánica. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Ahora, ¿qué habíamos dicho? La variación de la energía mecánica, cuando el sistema es conservativo,
¿sí? Cuando el sistema es conservativo, podemos expresarla de tres maneras, ¿sí? Podemos expresarla de esta manera, o ¿qué más? O de esta manera, igualando las energías mecánicas, ¿sí? O reemplazando la variación de la energía mecánica por esto, o decir que la variación de la energía mecánica es igual a cero. ¿Qué nos convendría usar más en este caso? ¿La primera, la segunda o la tercera? A este le llamo 1, a este le llamo 2 y a este le llamo 3. La igualación. La igualación. Vos decís, bueno, acá puede ser, sí. Pero va a ser un ¿No poquito... sería la primera? Perdón. Claro, o sea, es lo que me está diciendo la compañera, ¿sí? Acá sería, puede ser, obviamente, pero recuerden esto, nosotros queremos calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas. Solamente esto es igual a decir energía mecánica al inicio es igual a energía mecánica al final. Pero yo estoy relacionando con el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, se va a complicar un poco si yo me quedo con esto. Entonces, ¿a qué voy a decir? ¿O a qué voy a recurrir? Voy a recurrir a la otra. Voy a recurrir a la segunda. Y en este caso, cuando les toque resolver ejercicios de esta manera, como estamos viendo acá, les recomiendo que usen a la variación de la energía mecánica como variación de energía potencial más variación de energía cinética, ¿sí? Les recomiendo esta cuando vayan a resolver estos tipos de ejercicios. Ahora van a ver por qué. ¿Qué decimos entonces? El trabajo de las fuerzas no conservativas, en vez de variación de energía mecánica, ¿qué voy a decir entonces? Variación de energía potencial más variación de energía cinética. O sea, estoy cambiando nada más esto por esto. Bien. ¿Qué me está diciendo esto acá? La variación de energía potencial es lo mismo que decir que energía potencial final menos energía potencial inicial, más energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros en el ejercicio? Primero está acá, la persona está ahí arriba. ¿Qué nos está diciendo? Que parte del reposo. Más o menos está acá, que tenemos una velocidad inicial 0. Luego más o menos anda por acá. Acá ¿qué tenemos? Una altura. ¿Acá tenemos altura? No. No, ¿no es cierto? Entonces ya con esto podemos decir y eliminar algunas ciertas energías. El trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a qué entonces. ¿Hay energía potencial final? Acá estaría la energía potencial. No. ¿Hay energía potencial final? No, ¿no es cierto? Porque estaría acá. Acá tenemos energía potencial final. Esto vale 0. Solamente hay energía potencial inicial. ¿Qué me queda entonces? Menos la energía potencial inicial. ¿Hay energía cinética final? ¿Qué me dice el ejercicio? Sí. Sí, ¿no es cierto? Si llega a la base de la colina con una velocidad final de 34,8. ¿De quién depende la energía cinética? De la velocidad. ¿Sí? ¿De quién depende la energía cinética? De la velocidad. Por lo tanto, esta sí está. ¿Hay energía cinética inicial? No. ¿Sí? No. Acá tenemos velocidad 0. Me queda entonces energía cinética final. Reemplazamos. ¿A qué es igual a la energía potencial inicial? Menos. ¿A qué es igual a la energía potencial? Masa por la gravedad por la altura. Más energía cinética final. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Reemplazo. Reemplazo valores ahora. Menos la masa. ¿Cuánto es la masa? 66,12. ¿Sí? Kilogramos. Lo usemos con 10. ¿Sí? La gravedad. ¿La altura cuánto es? ¿Me dice ahí? 43,5 más 0,5
por, de nuevo, la misma masa, 66,12, por la velocidad final al cuadrado, que es de 34,8 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto da esa cuenta? A ver, hagan la cuenta ustedes. Tenemos entonces menos 66,12 por 10 por 43,5, ¿sí? Más 0,5 por 66,12 por 34,8 al cuadrado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da el trabajo de las fuerzas no conservativas? A ver. 11.274,7824 medio. Bien. Joule. ¿Sí? Ese es el valor que nos da. Ese es el valor que tenemos. Exactamente, sí. 11.275. Bueno, obviamente nosotros tenemos 0,78. ¿Sí? Redondeamos y ese es el valor. ¿Se entiende entonces el ejercicio, chicos? ¿Chicas? Sí, sí. ¿Vieron por qué es mejor en este caso usar esto cuando tengan en cuenta el trabajo de las fuerzas no conservativas? Les recomiendo que haga de esta manera, ¿sí? Entonces ya tienen acá energía potencial final menos la inicial, variación de energía cinética, que es cinética final menos la inicial. Tachan lo que vale 0 y lo otro es reemplazar nada más. Después poner los valores. Bien. Vamos a analizar este ejercicio. Ahora tenemos un gráfico. El gráfico de la figura muestra la relación entre la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo de masa m en función de la altura. ¿Sí? O sea, la energía cinética o la energía mecánica, en este caso esta E es la energía mecánica, ojo, está en función de ¿quién? De la altura. ¿Sí? La energía mecánica está en función de la altura. Esta pendiente es la energía cinética, toda esta pendiente es la energía cinética, toda esta pendiente es la energía potencial. ¿Qué más dice? De masa m en función de la altura a la que se encuentra el suelo. Seleccione la opción correcta de acuerdo al gráfico. A ver, sin mirar la respuesta. Ahí. ¿Cuál es la respuesta correcta? Punto A. La energía mecánica del cuerpo no se conserva a lo largo de todo el trayecto. ¿Verdadero o falso? Mirando la gráfica, a ver. La energía mecánica del cuerpo no se conserva a lo largo de todo el trayecto. ¿Será? ¿Será que se conserva? ¿Será que no se conserva? ¿De qué dependerá que se conserve o no se conserve? Y para eso tienen que mirar la gráfica, entender la gráfica. ¿Qué tenemos acá? La energía mecánica, ¿con cuánto está empezando acá? Está empezando con 100, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Cuánto vale la energía cinética en ese punto? ¿Cuánto vale la energía cinética en ese punto? Ahí nos está diciendo, vale 100. 100. Exactamente, ¿sí? La pendiente de la energía cinética empieza desde los 100. Por lo tanto, ¿quién vale 0? ¿Quién está empezando de 0 acá? Energía potencial. Exactamente, la potencial. ¿Sí? Ahora, la energía cinética va disminuyendo hasta el valor cuando llega el cuerpo a los 8 metros. Esto es como si yo estuviera lanzando un cuerpo, ¿sí? Esto es como si yo estuviera lanzando un cuerpo. Cuando yo lanzo un cuerpo, lo lanzo con una velocidad inicial grande, ¿sí? O sea que tiene una energía cinética inicial grande. ¿Estamos? El cuerpo va subiendo, va llegando, qué sé yo, a los 8 metros, ¿sí? Y llega a este punto.
¿Mm? Ahí. ¿Qué va pasando con la velocidad a medida que va subiendo? ¿Qué va pasando con la velocidad? Disminuye. Va disminuyendo. Por lo tanto, la energía cinética también va disminuyendo a lo largo de cuando llega el cuerpo a los 8 metros. ¿Y quién va subiendo a lo largo? Entonces, cuando la energía cinética va disminuyendo, va subiendo el valor de la energía potencial. ¿Estamos? Pero fíjense, cuando llegan los 8 metros, la energía potencial, ¿cuánto será que vale? ¿Vale los 100? ¿O vale un valor No. menor? Exactamente, ¿sí? La energía potencial está teniendo un valor, ¿cuánto? Supónganse 80, pero no está llegando al mismo valor del inicio de la energía cinética. ¿Mm? ¿Qué quiere decir entonces con eso? Que yo al final de los 8 metros no tengo energía cinética, tengo totalmente energía potencial, ¿sí? Tengo totalmente energía potencial. ¿Y qué está pasando entonces con la energía mecánica? Estamos empezando de 100 y estaríamos... No se conserva. Conserva. Exactamente, ¿sí? No se conserva. Estamos iniciando con una energía mecánica, ¿sí? Eso es lo que nos dice la gráfica. Estamos iniciando con una energía mecánica de 100, que es igual a quién en este caso, a la energía cinética. La energía cinética en este punto se hace 0 y empieza a crecer la energía potencial, pero la potencial no llega hasta los 100 cuando estamos a los 8 metros. ¿Sí? Llega hasta un valor menor, más o menos por acá, qué sé yo, un valor de 80. Para que la energía se conserve, ¿cómo tendría que ser la gráfica? ¿Mm? Acá yo tengo de energía mecánica de 100, La energía cinética tendría que llegar hasta 100. la potencial, ¿sí? La potencia, sí. Ahí está. Esta es la energía cinética y la potencial tendría que llegar también al mismo valor de 100 de energía mecánica. ¿Mm? Entonces estoy diciendo que al inicio yo tengo 100 y al final también tengo 100. Entonces, ¿qué nos dice las opciones? La energía mecánica del cuerpo no se conserva a lo largo de todo el trayecto, esa sería la respuesta correcta. ¿Mm? La energía mecánica a los 8 metros de altura es de 100 joules, ¿verdadero o falso? ¿Sí? Bueno, acá se mandaron una macana de poner que sí, se está conservando. ¿Mm? La energía mecánica del cuerpo se conserva en todo momento, ¿no? Eso lo vemos por la gráfica de la potencial. Cuando el cuerpo se encuentra en el suelo, su energía mecánica es nula. ¿Mm? Cuando el cuerpo se encuentra en el suelo, la energía mecánica es nula. Y el cuerpo, si está cayendo al suelo, está teniendo una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, o si el cuerpo está acá, yo lo estoy lanzando, está teniendo una velocidad, está teniendo una energía. ¿Sí? Está teniendo una energía tanto que si está en el suelo o como si está a punto de lanzarse el cuerpo. La energía cinética del cuerpo es igual a su energía potencial durante todo el trayecto. ¿Mm? Eso lo vemos con la gráfica. Acá yo tengo energía cinética con valor de 100 y acá tengo energía potencial de 0. O sea que no. ¿Mm? La energía cinética no es igual a la energía potencial en toda la trayectoria. Bien, ¿queda claro entonces cómo se analiza esta gráfica? Sí, sí. Sí, sí. ¿Listo? Sigamos. Profe, perdón, quedó que la correcta era la A, ¿no? Claro, Bien, perfecto. eso es lo que dice acá. La respuesta correcta es la energía mecánica del cuerpo no se conserva a lo largo de la trayectoria, de todo el trayecto. ¿Mm? Un niño se desliza sobre un tobogán bajando con velocidad constante. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta. ¿Mm? Fíjense, un niño se desliza sobre un tobogán bajando con velocidad constante. Acá nos dice que el trabajo de la fuerza resultante es nulo y esa sería la respuesta correcta. Pero ¿por qué será? ¿Mm? ¿Por qué será que esta es verdadera?
Porque solo actúa el peso, ¿no? Ah, no. Fíjate lo que dice acá, ¿no? El Sí, sí, sí. trabajo de la fuerza resultante es nulo. ¿Mm? O sea, yo les mencioné acerca del teorema del trabajo y la energía. ¿Sí? Les mencioné acerca del teorema del trabajo y la energía. Les dije que si hay una fuerza resultante, yo puedo sacar su trabajo. Fuerza resultante por el desplazamiento. Pero ¿cómo se mueve el chico? ¿Con qué velocidad? ¿Mm? Entonces, Constante. Entonces, ¿hay fuerza resultante si está moviéndose con con velocidad constante? No. No. ¿Sí? Si la velocidad es constante, la fuerza resultante vale cero. Por ende, no puedo obtener un trabajo porque esto es cero, cero por un número, todo esto se hace cero. ¿Sí? Entonces, ya con eso nada más, con leer esta partecita de velocidad constante, esta sería la correcta. ¿Mm? No hay fuerza resultante, por lo tanto el trabajo de la fuerza resultante es un trabajo nulo. Como la energía potencial gravitatoria del niño disminuye, debe aumentar su energía cinética. Hay algunos ejercicios, ¿sí?, que siempre va a haber una más verdadera que otra, ¿sí? Y eso ya es de maldad de los profesores, digamos. ¿Mm? Acá, bueno, no hay mucho detalle, ¿sí?, acerca de cómo el chico se está deslizando, si por medio de alguna fuerza, no les dice realmente, pero la más verdadera de todos estos puntos es la A, ¿sí? No. Acá podemos decir que sí, la energía potencial también. ¿Qué dice acá? Como la energía potencial gravitatoria del niño disminuye, debe aumentar su energía cinética, ¿sí? O sea, está aumentando la energía cinética, es verdad. ¿Mm? Pero bueno, ahí tendríamos que ver ciertas situaciones, ¿sí? Acá como que no da mucho más detalle de eso. Entonces, nosotros nos tenemos que quedar solamente con la más verdadera, que en este caso que es la A. Como les digo, estos puntos lo ponen más que nada por maldad, digamos, ¿sí? No tendrían que poner esta parte acá si hay una que realmente es verdadera, ¿sí? La energía potencial gravitatoria del niño se mantiene constante, ¿no es cierto? El chico está bajando, la altura está disminuyendo, por lo tanto, la energía potencial también está disminuyendo, ¿no es verdad? Yo tengo ahí, acá tengo una altura, acá tengo otra altura, y acá tengo otra altura. ¿Mm? La energía potencial entonces empieza a disminuir. La energía mecánica del niño se conserva. ¿Sí? La energía mecánica del niño se conserva. ¿Se conserva o no? ¿Qué decimos? Un niño se desliza sobre un tobogán bajando con velocidad constante. ¿Sí? ¿Será que la energía mecánica del niño se conserva? No. A ver. ¿Mm? ¿Qué tenemos entonces? A ver, permítanme un minutito. Medio raro, ¿verdad? ¿No es cierto? Profe, ¿no Porque, será que no sí, se conserva porque la velocidad es constante y la altura varía? Y en la B también sería lo mismo. bien, exactamente, sí, exactamente. Eso es lo que está pasando. Gracias. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Está bajando con velocidad constante. ¿Sí? Está bajando con velocidad constante. Entonces, yo tengo acá una velocidad constante. ¿Sí? Yo tengo acá una velocidad constante. Y al final, ¿estoy llegando de nuevo con la misma velocidad o no? Estoy llegando con la misma velocidad. ¿Qué está pasando con la energía cinética entonces? ¿Mm? Se mantiene. Se mantiene, ¿sí? La energía cinética también es constante.
O sea que la única que estaría cambiando en este caso sería la energía potencial. La energía cinética se mantiene constante. Y ahí está, ¿no es cierto?, la respuesta de la B. ¿Sí? Bueno, menos mal que te diste cuenta rápido, ¿sí? Porque si no, capaz que por el tema de que estamos grabando hubiéramos perdido tiempo. Bien, ¿qué nos dice entonces la parte E? La fuerza peso del niño no realiza trabajo, ¿sí? Como acabamos de decir anteriormente, la fuerza que siempre hace trabajo es el peso, ¿sí? El peso es la única fuerza que hace trabajo. La fuerza normal que recibe el niño realiza trabajo. ¿Cómo es la normal entonces? Siempre a lo largo de la trayectoria. ¿Cómo es la normal a lo largo de la trayectoria? Perpendicular, ¿no es cierto? En cada punto voy a tener un desplazamiento en la cual me va a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? En cada punto, con el desplazamiento, la normal y el desplazamiento me van a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, la normal tiene un trabajo nulo, de 0 joules. Bien, ¿se entiende entonces el ejercicio, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Buenísimo. Acá vamos a tener que tener cuidado, ¿sí? Acá sí prestemos mucha atención. Dos objetos A y B de igual masa ascienden desde el piso hasta 5 metros de altura, por dos caminos distintos, con la misma rapidez constante y sin rozamiento en ambos casos. El cuerpo A es arrastrado por una cinta transportadora cuya inclinación es de 45 grados con respecto al horizontal, mientras que el B es elevado verticalmente. Si L es el trabajo realizado por la fuerza externa en la dirección del movimiento y P la potencia que desarrolla, se cumple. Vamos a ver. Vamos a poner la situación entonces. Vamos a poner la situación. El cuerpo está subiendo por medio de una fuerza, ¿no es cierto?, hasta un punto de altura que nos dice cuánto es. Hasta una altura de 5 metros. Ah, está, 5 metros. 5 metros. Primero sube por un plano inclinado de 45 grados. Y luego también sube verticalmente. Nos pregunta, ¿cómo será el trabajo de esta fuerza a que yo lo suba verticalmente? ¿Serán distintos? ¿Serán iguales? ¿Uno es mayor que el otro? ¿Sí? ¿Cómo será? Son distintos. Vamos a ver. Eso tenemos que analizar. ¿Sí? Eso tenemos que analizar. Ahí nos están poniendo muchas opciones. ¿Qué vamos a decir entonces? En estos casos, cuando les hagan comparar uno con otro, ¿sí?, una situación con otra, y no les pongan valores, ustedes denle valores. Pero al darle valores, ¿sí?, van a tener que calcular todo, ¿no es cierto? Eso sería lo complicado de esto, que van a tener que calcular el trabajo de la fuerza que va a hacer la cinta transportadora al hacerlo subir hasta los 5 metros y el trabajo de la fuerza de alguien, ¿no es cierto?, de la misma fuerza que lo estaría haciendo subir hasta la altura de los 5 metros. Vamos a darle un valor a la masa de ¿cuánto? Vamos a darle un valor cualquiera, de 2 kilogramos. Vamos a usar la gravedad de ¿qué? De 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Yo quiero calcular el trabajo de la fuerza que se le haría a esta masa. ¿Qué otro dato me está diciendo a mí? ¿Qué otro dato me está dando a mí el ejercicio? Me dice que la velocidad es constante al subir. El cuerpo está subiendo con velocidad constante. El cuerpo acá también está subiendo con velocidad constante. ¿Sí? Eso es lo que me dice el ejercicio. Dice que hasta los 5 metros por dos caminos distintos con la misma rapidez constante, sin rozamiento en ambos casos. Bueno, vamos a analizar entonces esto.
El trabajo de la fuerza que yo voy a hacer acá va a ser igual a ¿qué entonces? A la fuerza por el desplazamiento que va a hacer la masa desde este punto hasta este punto, ¿sí? Por el coseno del ángulo. El ángulo, ¿cuánto es? Si el desplazamiento tiene este sentido. ¿Mm? La fuerza va para allá, el desplazamiento también va para allá. ¿Cuánto es? 45. No. ¿Sí? 108. No, 0. 0 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan plano inclinado, el eje X ahora ya no es la base. ¿Sí? Cuando tengan plano inclinado, el eje X ahora es el plano inclinado. ¿Mm? Cuando tengan entonces plano inclinado, el eje X, ¿sí? Acá van a tener el X negativo y acá van a tener el X positivo. El eje X es el plano inclinado. ¿Sí? Entonces, como mi eje X es el plano inclinado, los dos vectores están yendo también para ese sentido. ¿Sí? Yo tengo que el desplazamiento va para allá y seguidamente ahí nomás va ¿quién? La fuerza. Ahora, ¿qué ángulo de abertura tiene la fuerza y el desplazamiento? ¿Tiene un ángulo de abertura? No. No, ¿no es cierto? No. Hay un ángulo de 0 grados, o sea, están sobre la misma raya, están sobre la misma dirección. ¿Mm? Están sobre la misma dirección. Ahora como que tendrían que ustedes inclinar la cabeza y decir que este plano inclinado es su eje X. ¿Se entiende? Entonces, entre el desplazamiento y la fuerza hay un ángulo de 0 grados. ¿Mm? Entre el desplazamiento y la fuerza hay un ángulo de 0 grados. Entonces el coseno acá sería coseno de 0 grados. ¿Qué es lo que me estaría faltando calcular a mí? La fuerza. La fuerza, ¿sí? La fuerza, ¿a qué va a ser igual? Esto es importante que tengamos en cuenta. ¿Mm? Y acá vamos a recurrir un poco a dinámica. Me dice que la fuerza o que el cuerpo se está yendo con velocidad constante. ¿Qué quiere decir con eso entonces? Me quiere decir que hay una fuerza que me está restando a la fuerza que se está aplicando, ¿no es cierto? Que hay una fuerza negativa que me está haciendo que la sumatoria de las fuerzas equivale a ¿cuánto? ¿Mm? A 0. Eso es lo que me está diciendo que esté subiendo a velocidad constante. Que hay una fuerza que me contrarresta, ¿sí? Esta fuerza que se está haciendo para hacerlo subir, que en la cual el cuerpo está subiendo en equilibrio. ¿Mm? Esté subiendo en equilibrio. ¿Cuál será esa fuerza que estaría yendo para atrás? El peso. El peso, ¿sí? Pero no solamente el peso. Y acá vamos a tener que centrarnos bien. ¿De rozamiento? Fíjense una cosita. Yo tengo la masa, ¿no es cierto? Tengo la fuerza. ¿El peso para dónde va? ¿Mm? Hacia abajo. Para abajo. Siempre apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Siempre apunta hacia el centro de la Tierra. ¿La normal para dónde es? ¿Para dónde estaría? Para arriba. ¿Vertical? Perpendicular. ¿Vertical o perpendicular a la superficie de apoyo? Perpendicular. A la superficie de apoyo, ¿sí? Y fíjense cómo están quedando los vectores. ¿Mm? Recuerden ahora, el eje X es el plano inclinado. ¿Sí? El eje X es el plano inclinado. O sea que en el eje X, ¿quién está? La fuerza. En el eje Y, ¿quién está entonces? La normal. La normal. No, no te... La normal. ¿Sí? El eje Y, ahí está la normal. En el eje X está la fuerza. ¿Y el peso entonces en qué eje está? Entre el menos X y el menos Y. Claro. ¿Sí? O sea,
el peso, ¿sí? Lo grafico acá, no está ni en el eje X y no está ni en el eje Y. ¿Sí? Acá está el peso. ¿Qué me quiere decir con eso entonces? ¿Qué me quiere decir con eso entonces? Que voy a tener que descomponer al peso. Y eso ya lo hicimos en la clase pasada. Voy a tener que anular, ¿sí?, este peso y voy a tener que trabajar con sus componentes del peso. ¿Cómo hacíamos eso? De la punta del peso hago una proyección al eje de la Y, ¿sí?, que sería ahora este, y hago una proyección al eje de ¿quién? De la X, De X. ¿no es cierto? Entonces, desde este punto del origen hasta donde tengo la proyección, tengo el peso X, ¿sí? El peso en el eje X. Y obviamente en el eje Y, ¿qué tengo entonces? El peso Y. El peso Y. Ahora, me están dando un ángulo de 45 grados del plano inclinado. ¿Dónde será que está ese ángulo? Acá. ¿Será que está entre el peso y el peso Y o el peso y el peso X? Eso ya es matemática. ¿Dónde será que está el ángulo del plano inclinado que me están dando acá adentro? ¿Será que está acá? Entre el o peso acá? y el peso Y. Bien, ¿sí? El ángulo que me dan de un plano inclinado, eso anótense, el ángulo que me dan de un plano inclinado siempre está entre el peso y el peso Y. ¿Sí? Ahí. No me pregunten por qué está ahí, porque es analizar ángulos, analizar todo lo que es matemática. Así que por ese lado no vamos a entrar. Ustedes háganme caso. El ángulo del plano inclinado que me están dando a mí siempre está entre el peso y el peso Y. Ahora sí, voy a poder calcular la fuerza o no. Porque ya sé que la fuerza es igual a ¿quién? Al peso X. Había una fuerza que me estaba contrarrestando esto, ¿sí? Para que vaya con velocidad constante. ¿Quién era entonces? No era el peso directamente, ¿sí? Era una componente del peso. Es el peso X. Entonces, ¿qué digo? Sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? ¿Qué voy a decir? Todo lo que sube es positivo, ¿no es cierto? Fuerza menos, obviamente el peso X va para atrás, peso X. ¿Igual a qué? Si va con velocidad constante, a 0. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir de acá? Si paso esto que está restando al otro lado, me queda que la fuerza es igual al peso X. ¿Se entiende? Yo le di una masa, ¿no es cierto? Yo le di una masa de 2 kilogramos. Es un valor que le estoy dando yo para poder verificar de cómo son los trabajos, ¿sí? Eso es lo que quiero obtener. ¿Cómo es el trabajo? Subiéndolo por un plano inclinado a que yo lo suba de manera vertical. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo para saber la fuerza necesito saber la componente del peso en X, ¿sí? Ahora, ¿cómo saco esa componente del peso en X? ¿Qué aplico? Nuevamente. ¿No es lo de razones trigonométricas? Claro, exactamente. ¿Sí? Tengo que aplicar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, seno del ángulo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente del ángulo que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué es peso X? ¿Cateto opuesto, hipotenusa o cateto adyacente? Del triángulo que se me está formando acá, fíjense, ¿no? Yo tengo acá el peso, es este peso, tengo el peso Y, que es así, y el peso X sería este pedacito que ven acá, lo traslado acá y cierro el triángulo, ¿o no?
Ahí está el triángulo, ahí está el peso X. Este es el peso Y y este es el peso. ¿Mm? ¿Qué es el peso X de este triángulo rectángulo? Acá está el peso X abajo, ¿no? Este es el Y. ¿Qué es? ¿Cateto opuesto, adyacente o hipotenusa? ¿El ángulo dónde está? El ángulo está ahí arriba. ¿Sí? El ángulo está acá arriba. ¿Cateto opuesto? Bien. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan el ángulo, ya automáticamente pueden verificar o darse cuenta de quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Cuando tengan el ángulo, entonces, ¿qué dicen ustedes? El lado que mira de frente al ángulo es el cateto opuesto. ¿Mm? O sea que P sub X justo cerró el triángulo ahí. Ese es el P sub X. Solo que está trasladado arriba. Pero si yo traslado el P sub X acá abajo es lo mismo. No pasa nada. El que cierra el triángulo entonces es el P sub X. El que es cateto opuesto del triángulo es el P sub X. Por ende, ¿cuál podría usar entonces? Ya el coseno lo descarto, porque no tiene cateto opuesto. Tengo la tangente y tengo el seno. ¿Mm? ¿Cuál de los dos agarro? Seno. El seno. ¿Sí? Cateto opuesto por, sobre hipotenusa. Bien. ¿Quién es la hipotenusa entonces? El peso. El peso. ¿Sí? El valor del peso. Y el valor de peso ya lo tengo. ¿Por qué lo tengo el peso? Porque ya tengo la masa. ¿El peso es igual a qué? Masa, A 2. masa por gravedad, ¿no es cierto? O sea, 2 por 10. ¿Cuántos son? 20 newton. Bien, entonces, ¿qué digo? Aplico la razón del seno. ¿Sí? Aplico la razón del seno. ¿Y qué digo? ¿Seno de qué? De 45 es igual a qué? Al cateto opuesto. ¿Quién es cateto opuesto entonces? P sub X. ¿Dividido quién? La hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La diagonal siempre. El peso en este caso. ¿Quién quiero saber yo? Quiero saber el P sub X. Bueno, entonces despejo de acá el peso. Paso multiplicando el peso y me queda que peso por el seno de 45 es igual al P sub X. ¿Sí? ¿Cuánto vale entonces el P sub X? El peso ya lo tengo acá. Ya lo puedo sacar cuando me dan la masa directamente. 20 por el seno de 45, ¿cuánto es? A ver. 20 por el seno de 45, eso me da 14,14 newton. ¿Sí? Fíjense, las componentes siempre tienen que ser menor que el vector principal. ¿Sí? ¿Quién es el vector principal en este caso? El peso. El peso en X y el peso en Y son vectores componentes de ese vector. ¿Qué tengo entonces? Que el peso X vale 14,14. ¿Quién vale entonces también 14,14? ¿Mm? La fuerza. La fuerza. ¿Sí? Por la sumatoria de fuerzas en X. Una va para arriba, la otra va para abajo. Estoy yendo con velocidad constante, hay equilibrio. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto no es lo que nosotros tenemos que calcular, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que calcular es el trabajo de la fuerza. Ya tengo la fuerza, ¿sí? Ya tengo la fuerza. Ya tengo el desplazamiento. Ah, no. ¿Tengo el desplazamiento? ¿Lo puedo sacar al desplazamiento? Este es el desplazamiento desde acá hasta acá. ¿Sería qué de este triángulo rectángulo? Nuevamente, Hipotenusa. la hipotenusa. O sea que tengo que volver a aplicar de nuevo la trigonometría. ¿Mm? ¿Qué agarro? Tengo la altura de 5 metros. Tengo el ángulo de 45. ¿Qué hago para sacar la hipotenusa? ¿Quién agarro? No. ¿La tangente Sí, tiene, tangente. ¿la tangente tiene la hipotenusa? Ah, no. No, ¿cierto? Entonces, o agarro el seno o agarro el coseno, pero no sé qué es los 5 metros. ¿Sí? Toda esta altura vale 5 metros. ¿Qué es del triángulo rectángulo? Cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Mm?
Así que vuelvo de nuevo a aplicar el seno ahora para el plano inclinado. ¿Estamos? ¿Qué digo entonces? El seno de 45 es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, ¿sí? Vamos a poner así, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces me queda que el seno de 45 es igual a ¿qué? A 5 metros sobre la hipotenusa, que es lo que quiero calcular. Y a la hipotenusa yo le voy a llamar desplazamiento, ¿no es cierto? A la hipotenusa yo la voy a llamar desplazamiento. ¿Quién quiero saber yo ahora? El desplazamiento. El desplazamiento pasa multiplicando, pasa dividiendo ¿quién entonces? El seno. Por lo tanto, me queda que el desplazamiento es igual a ¿qué? A 5 metros dividido el seno de 45. ¿A qué es igual eso entonces? 7,07. Bien. 7,07 metros. ¿Mm? Bueno, ahora sí puedo sacar el trabajo. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza entonces? Tengo la fuerza que es fuerza por desplazamiento, 14,14 newton por 7,07 metros. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza? $99,9, ¿sí? Prácticamente 100 joules. Eso sería entonces el trabajo de la fuerza por el plano inclinado. Ahora, por la parte vertical, ¿qué tendría que hacer solamente? ¿Sigue siendo la fuerza igual al peso o no? ¿Qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice que es la misma masa, ¿sí? Igual masa, están yendo con la misma velocidad constante. Por lo tanto, ahora me pide comparar esta situación con esta situación. Voy a calcular entonces el trabajo de la fuerza 2. ¿Sí? El trabajo de esta fuerza 2. La fuerza 2 aquí va a ser igual. Si está yendo con velocidad constante hacia arriba. A fuerza 1. No, la fuerza 1 está acá. La fuerza 2 es otra situación, ¿sí? La fuerza 2 es otra situación. La fuerza 2 lo está haciendo subir a la masa, que es la misma masa. Eso sí es verdad. ¿Sí? Las masas son iguales. Pero ¿a quién va a ser igual la fuerza entonces si está subiendo con velocidad constante? ¿Qué otra fuerza me está faltando acá? Al peso, ¿sí? Eso. Entonces, si el cuerpo está subiendo con velocidad constante, la fuerza es igual al peso. La fuerza es igual al peso. Por lo tanto, ¿qué voy a decir entonces? El trabajo de la fuerza 2, o sea, el trabajo de esta fuerza que está haciendo subir al cuerpo, que tiene un peso, es igual a ¿qué? A la fuerza 2 por el desplazamiento por el coseno de 0 grados también. ¿Sí? Yo estoy tomando en cuenta esta fuerza, ojo, ¿no? La fuerza va para arriba, el desplazamiento también va para arriba. ¿Cuál es el ángulo que me están formando uno con el otro? 0 grados, ¿sí? Están en la misma dirección y están en el mismo sentido. No hay ninguna abertura entre uno y el otro vector, ¿sí? O sea que el ángulo es 0 grados también. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza 2 entonces? La fuerza 2 es igual a ¿quién? Al peso, ¿sí? ¿Qué masa le puse yo al peso? 2 kilogramos. 2 por 9, 2 por 10 sería 20 newton. O sea que tengo una fuerza 2 de 20 newton. Por el desplazamiento, ¿cuánto es el desplazamiento que estoy haciendo hacia arriba? 5 metros. 5 metros. Esto vale 1. Me queda 20 por 5, ¿cuánto es? 100 joules. ¿Y qué acabamos de verificar entonces? ¿Cómo son los trabajos? ¿Qué es que hace Las más fuerzas son trabajo? iguales. Los trabajos son iguales, ¿sí? Entonces ya analizamos eso acá. Vemos que descartamos esta,
descartamos esta también. ¿Mm? O sea, nos quedarían estas tres nada más. Ya sabemos que los tres trabajos son iguales. ¿Sí? Los trabajos son iguales. Ahora nos quedaría analizar las potencias. ¿Mm? ¿Cómo serán las potencias? Una con la otra. ¿Qué nos queda entonces? Solamente que, bueno, ya acá nos está diciendo que las potencias son, acá tenemos que son iguales, acá que la potencia A es menor que la potencia B, y acá que la potencia A es mayor que la potencia B. ¿De quién depende la potencia? ¿Mm? ¿De quién depende la potencia? Como acabamos de mencionar anteriormente, Del trabajo por el desplazamiento de tiempo. la potencia depende del trabajo y del tiempo, ¿sí? Y la potencia también depende de quién, de la fuerza y de quién, de la velocidad. ¿Cuál de las dos agarraría acá en este caso? ¿Cuál me conviene más? ¿Mm? ¿Cuál de las dos agarro para calcular las potencias? Tengo la fuerza que está haciendo subir al cuerpo por el plano inclinado. Tengo la fuerza. ¿Cuánto es? 14,14 newton. Y ¿Sí? sería la segunda porque la velocidad es constante, ¿no? Claro, ¿sí? Le pongo otro dato a la velocidad. Nos está diciendo que las velocidades son iguales. Son constantes. ¿Vamos? Le pongo un valor cualquiera. ¿Qué digo entonces? 14,14 newton por, supónganse, 5 metros por segundo. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Eso sería la potencia 1. 14,14 por 5, 70,7 watt. ¿Vamos? La potencia 2 sería la fuerza 2, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 5 metros también, ¿no? Por velocidad de ahí. 35,35. Entonces, yo tengo acá 20 newton por 5, ¿no? 5 metros por segundo. ¿Cuánto tengo acá entonces? Claro. 100. 100 watts. ¿Cuál potencia es mayor? ¿Mm? La potencia 2. La potencia 2. O sea, voy a tener, o quién es más eficaz, quién tiene el mayor rendimiento, que yo lo alce de manera vertical. ¿Estamos? Otra también, porque obviamente en el plano inclinado yo tengo un mayor desplazamiento, voy a tener también un mayor tiempo, ¿sí? Y acá también voy a tener otro tiempo distinto. Los tiempos van a ser distintos también, por lo tanto las potencias van a ser distintas, ¿sí? Uno lo va a hacer en mayor tiempo, el otro lo va a hacer en menor tiempo. El que lo hace en menor tiempo tiene mayor potencia, el que lo hace en mayor tiempo tiene menor potencia. ¿Mm? Dándole valores a la velocidad, con números nos damos cuenta de que en la parte vertical tiene mayor potencia. ¿Sí? ¿Queda claro entonces el ejercicio? Si les llega a tocar algo parecido a esto, ¿sí? Si les llega a tocar algo parecido a esto, ya saben entonces, si tienen igual masa, si tienen, ¿qué más? ¿Qué más les dice acá? Con la rapidez constante, ¿sí? Están subiendo los dos con velocidad constante. ¿Qué podemos aclarar ya de entrada? De que los trabajos van a ser como iguales. ¿Sí? Iguales. Lo otro que nos quedaría analizar por aparte serían las potencias. Bien. Entonces ya con eso, con esa conclusión o con la conclusión que podemos ver de acá, es que los trabajos van a ser iguales. ¿Sí? Hicimos todos estos cálculos para verificar eso. Si lo quieren hacer, háganlo. Denle valores, pero van a tener que hacer todo esto que hice yo. ¿Sí? O si no, bueno, si no se acuerdan justo, o se acuerdan, mejor dicho, justo en el momento, dicen que los trabajos son distintos. Lo único que les quedaría es analizar las potencias. Bien, ¿se entendió entonces el ejercicio, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Genial.
Vamos, puede ser ese. Y ahora son 40. Vamos por este. Un cuerpo de masa de 4,7 kilogramos pasa por A con una velocidad de 4,4 metros por segundo y por B con una velocidad de 1 metro por segundo, ¿sí? En el segmento AB de 3,06 metros existe una fuerza de rozamiento. Sube por el plano inclinado con un ángulo de 37 grados hasta frenar en el punto C luego de recorrer una distancia L. De ser necesario, use el punto como se llama. Calcule cuántos metros recorrerá el cuerpo sobre el plano inclinado hasta frenarse por primera vez en el punto C. Ahí nos están dando las respuestas. Calcule en joules el trabajo de las fuerzas no conservativas sobre el cuerpo en el trayecto que va desde A hasta C. Vamos entonces a poner los datos. Tenemos algo así el esquema. Sube. Esto es A, esto es B y esto es C. Acá está el cuerpo. Después andaría por acá y en teoría terminaría ahí. ¿Qué tengo entonces? A ver, pasa por A con una velocidad de 4,4 metros por segundo. Acá tengo entonces una velocidad inicial de 4,4 metros por segundo. Acá tengo una velocidad final de 1 metro por segundo. Y acá tengo una ¿cuánto? Una velocidad final nuevamente de 0, porque nos dice que el cuerpo se detiene ahí. En el segmento B, sube por el plano inclinado con un ángulo de 37 hasta frenar en el punto C. ¿Qué más? Bueno, esto lo llama L. Acá tenemos un segmento AB. ¿Cuánto vale ese segmento AB o ese desplazamiento que estaría haciendo el cuerpo? Vale 3,06. Acá tengo entonces un desplazamiento de 3,06 metros. Nos dice que la superficie AB es... ¿Qué más? ¿Qué significa esto? Rugosa. Si es rugosa, entonces existe una fuerza de roce. ¿Estamos? Si la superficie desde el punto A hasta B tiene rozamiento, tengo una fuerza de roce que va contraria al deslizamiento. ¿Sí? Bien. ¿Qué me pide primera parte? Calcule cuántos metros recorrerá el cuerpo sobre el plano inclinado hasta frenarse por primera vez en el punto C. O sea, me pide acá, calcule cuánto vale, en otras palabras, cuántos metros, ¿sí? Nos está pidiendo la distancia L, desde acá hasta acá. A ver, ¿qué pasa desde el punto B hasta el punto C? ¿Hay rozamiento? No hay rozamiento. ¿Sí? La única fuerza que va a estar haciendo trabajo, ¿quién va a ser? Si no hay rozamiento. ¿Quién va a ser la única fuerza que estaría haciendo trabajo? El peso. Del punto B hasta el C. El peso. Si el peso es la única fuerza que estaría haciendo trabajo desde este punto B hasta el punto C, ¿en qué situación estamos acá? ¿Cómo es la energía mecánica en este punto y la energía mecánica en este punto? Igual. Igual, ¿sí? Entonces podríamos separar el ejercicio y decir solamente que en esta parte la energía mecánica se estaría conservando. ¿Qué vamos a decir entonces? En el punto B tengo una energía mecánica inicial y en el punto C tengo una energía mecánica final C. Ahora sí viene la otra situación en la cual nosotros podríamos enunciar la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Ahora sí me quedaría mejor analizar o trabajarlo de esta manera. La energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final, si es que el sistema se conserva. ¿Qué digo entonces? La energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final.
¿Qué tengo entonces? La energía mecánica al inicio es energía cinética al inicio más la energía potencial al inicio. Energía mecánica al final, ¿qué tengo? Tengo altura, obviamente, ¿sí? Energía potencial final más energía cinética final. Recuerden a que es igual a la energía mecánica. Energía potencial más energía cinética. Bien, ¿quién es cero de acá? De la inicial, ¿quién es cero? La potencial, ¿no es cierto? Porque no tenemos altura. Acá está mi energía mecánica inicial. Desde este punto no tengo altura. Mi cero está sobre la base. No tengo altura. Solamente tengo velocidad. Me dice que la velocidad en este punto es de 1 metro por segundo. Qué feo acá. 1 metro por segundo. Y en la parte final, si me dice que el cuerpo se detiene, no tiene velocidad, por lo tanto no tiene energía cinética. ¿Qué me queda entonces? Que la energía cinética inicial es igual a la energía potencial final. ¿A qué es igual a la energía cinética? 1/2 de la masa por la velocidad inicial, ¿sí? Al cuadrado, sería en este punto obviamente. La energía potencial final va a ser la masa por la gravedad, por la altura, o la posición final, ¿sí? Vamos a decirle la altura directamente. ¿Qué es lo que quiero calcular yo? A mí en la parte A me está pidiendo calcular este desplazamiento L, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta acá, no está L. ¿Qué es lo que estamos calculando o que podríamos calcular de acá? ¿Qué es lo que podríamos calcular de acá? La masa la tengo, la velocidad la tengo en este punto, sería en B. La masa también la tengo. La altura. La gravedad. Y la única incógnita que me queda por calcular es la altura, ¿sí? Entonces, ¿para qué me serviría a mí calcular la altura? ¿Para qué me serviría a mí calcular la altura? A mí lo que me está pidiendo es encontrar L. Con la altura, ¿puedo encontrar L? Sí, Exactamente. como la hipotenusa. Exactamente. ¿Sí? Nuevamente, trigonometría. Entonces, ¿qué digo? Paso esto que está multiplicando, dividiendo acá. ¿Qué me queda? 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, dividido la masa sobre la gravedad. ¿Eso es igual a quién? A la altura. La masa con la masa se simplifican y me queda solamente 0,5 por 1 al cuadrado, ¿sí? 0,5 por 1 al cuadrado dividido 10, que es la gravedad. ¿Cuánto da eso? 0,5 dividido 10. Eso da una altura de 0,05 metros. Pero esto no es lo que me están pidiendo a mí. A mí lo que me están pidiendo es la hipotenusa. Entonces, si me están pidiendo la hipotenusa, nuevamente aplico el seno, sería, ¿no es cierto? Porque yo tengo el cateto opuesto, ¿sí? La altura es el cateto opuesto del ángulo, el lado que mira de frente al ángulo es el cateto opuesto, y esto sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué digo? Seno de 37 es igual al cateto opuesto, o sea, la altura, dividido la longitud, que es lo que quiero calcular, o desplazamiento. Paso dividido, multiplicando la hipotenusa, la longitud, paso dividiendo el seno de 37. ¿Cuánto da eso entonces? La altura es de 0,05 y tengo un seno de 37. Seno de 37, eso me da 0,08 metros. 0,08 metros. Y ese es el valor que llegamos, ¿no es cierto? Que es el correcto.
Ahora me pide la parte del trabajo de las fuerzas no conservativas. Pero desde el punto A hasta el punto C. ¿Sí? Desde el punto A hasta el punto C. Acá hay una pequeñita trampa. ¿Sí? Una pequeña trampa. ¿Por qué? Porque ¿dónde solamente está actuando las fuerzas no conservativas? ¿Mm? De A a B. De A a B nada más. Entonces, como la fuerza no conservativa está actuando solamente de A a B, nos vamos a centrar pura y exclusivamente en ese punto, ¿sí? En esta trayectoria. Nos olvidamos de esta parte, porque acá no hay fuerzas no conservativas, ¿sí? O sea que el trabajo de las fuerzas no conservativas desde el punto, desde A hasta C, es lo mismo que decir el trabajo de las fuerzas no conservativas desde A hasta B, nada más. ¿Mm? Así que bueno, vamos a hacer entonces eso. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a ¿quién? A la variación de la energía mecánica. Bien, de vuelta, cuando tengamos este caso, vamos a trabajar de la otra manera, ¿sí? Variación de energía potencial más variación de energía cinética. Fuerzas no conservativas. ¿Cuánto vale la variación de energía potencial? Uy. ¿Cuánto vale la variación de energía potencial desde A hasta B? Recuerden qué significa esto. Energía cinética y energía potencial final menos energía potencial inicial, ¿sí? 0. 0. Toda esta variación vale 0. Porque estamos analizando desde A hasta B y tenemos una base ahí abajo, por lo tanto no tengo altura. ¿Sí? Tengo un valor 0 ahí. Directamente toda esta variación se les hace 0. ¿Qué les queda solamente por calcular? El trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a ¿qué entonces? A la variación de la energía cinética. Y eso es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Reemplazamos 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, 0,5 por la masa. ¿Cuánto es la masa? 4,7 por la velocidad final al cuadrado. Estamos analizando solamente el tramo desde A hasta B. Acá ¿cuánto tengo de velocidad final? 1 metro por segundo. Sería 1 al cuadrado. Menos 0,5 por 4,7 por la velocidad inicial, que es 4,4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto da esa cuenta? 0,5 por 4 por 7, no, perdón, acá puse mal, 4,7, que es la masa, bueno, por 1 sigue siendo el mismo valor, menos 0,5 por 4,7 por 4,4 al cuadrado. El resultado es menos 43,14. ¿Sí? Joule. Entonces, la fuerza de roce en este caso me está haciendo perder energía. ¿Cuánta energía? 43,14 Joule. Ese es lo que significa este signo menos. Ese es el valor. Así es. ¿Estamos? Bien, ¿se entendió todos estos temas de trabajo y energía, chicos? Por ahí puede ser que les tomen, ¿sí? Ustedes véanlo, porque por ahí está. Acá les mandé yo un PDF. Este PDF, que es de mecánica, a partir, si mal no recuerdo, del 50 por ahí, tiene ejercicios de trabajo y energía, ¿sí? Así que ahí tienen los resultados. Después acá también tienen ejercicios adicionales de trabajo y energía. Me gustaría que ustedes puedan hacer este ejercicio y después me lo manden. ¿Estamos? Acá, bueno,
¿Qué tienen acá? El 2, un chico arrastra un paquete de 20 kilogramos por una calle horizontal, tira del paquete con una fuerza con intensidad de 100 newton, formando un ángulo de 30 grados, ¿sí? Con la dirección del movimiento. La fuerza de rozamiento entre el paquete y la calle es constante e igual a 40 newton. ¿Cuánto vale la aceleración del paquete? Después de arrastrar los 100 metros, ¿cuál fue el cambio en la energía mecánica del paquete? ¿Sí? No sé si es que ya están cansados o hacemos este ejercicio. Profe, el de la montaña rusa es el que dijiste que ibas a hacer y después lo mandabas. No, era otro. Ah, ¿el montaña rusa? A ver. Creo que sí. Ah, sí, este. Este lo voy a hacer yo y después se los mando, ¿sí? Listo. A ver, del PDF que abrí recién. No, esto no era. ¿Dónde está? No sé qué dice. Acá está. ¿Hacemos este ejercicio el 2? ¿O lo ven muy fácil? ¿Lo ven que lo pueden realizar? ¿Qué dicen? O sea, se aplica lo A que- mí me gustaría hacerlo por mi cuenta, a ver si puedo intentarlo sola. Listo. Bueno, una cosita nada más con esto. ¿Sí? Sí, a mí también. Una cosita nada más con esto. Acá tienen un cuerpo de masa que se le está aplicando una fuerza, dicen, ¿no es cierto? Pero si en caso tienen que sacar algún trabajo, bueno, no me acuerdo del enunciado, si en caso tienen que sacar algún trabajo, esta fuerza la tienen que hacer ¿qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer con esa fuerza? equilibrio. ¿Mm? Primero que nada, ¿qué? ¿Esta fuerza es en el eje X o es en el eje Y? O ninguno Está de en los el ejes. medio. Está en el medio, ¿sí? No tiene ni eje X ni eje Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer con toda fuerza entonces que no está en el eje X ni en el eje Y? Separarla. Descomponerla. Ver sus componentes. Exactamente. Descompongo la fuerza en Y, descompongo la fuerza en X. ¿Sí? Sería la fuerza en X. Si a mí me piden calcular el trabajo de la fuerza, teniendo en cuenta que esto tiene un ángulo, ¿cuál de las fuerzas tendría que usar yo para decir que es el trabajo de la fuerza? ¿El trabajo de esta fuerza, el trabajo de esta fuerza o el trabajo de esta fuerza? Fuerza X. Exactamente. ¿Sí? La única que está haciendo trabajo de las tres que ven acá es Fx. La componente de la fuerza en la dirección X. ¿Estamos? Entonces, para ustedes decirle que quieren calcular el trabajo de la fuerza, ese trabajo de la fuerza es decir el trabajo de la fuerza X. O sea que tienen que usar sí o sí esta. Porque el trabajo de la fuerza ahí, ¿cuánto es? Si el cuerpo se está deslizando horizontalmente. 0. 0. ¿Sí? La fuerza en Y va para arriba, el otro va para la derecha, el desplazamiento obviamente. Hay un ángulo de ¿cuánto? De 90. En cambio la fuerza X es la fuerza que está haciendo trabajo. ¿Sí? Fuerza X, el desplazamiento, hay un ángulo de 0 grados, por lo tanto tengo un trabajo motor, ¿sí? Un trabajo máximo. Bien, con eso nada más les dejo y ustedes ya realizan el ejercicio, ¿sí? Bueno, cerramos aquí, chicos, entonces. Gracias, profe. Bueno, genial. Sí, profe, Dale, gracias. profe, gracias. Listo, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Chao, Cualquier profe, gracias. cualquier duda me preguntan, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Vale, gracias. Chao.